A partir de este miércoles, los hondureños pagarán 12.48% más en su factura de energía eléctrica, anuncia la CREE. Por falta de consenso, la aprobación en tercer y último debate de las reformas energéticas queda suspendida hasta después del receso legislativo. El salario de un trabajador de maquila apenas alcanza para alimentarse, revela un informe de la UNA. El ex juez Marco Vallecillo se defenderá en libertad tras el cambio de medidas y el pago de una fianza millonaria. En una carta enviada a Marco Rubio, el presidente Nasri Asfura solicita oficialmente a Estados Unidos un periodo de transición para los beneficiarios del TPS. Alivio para los migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos respalda la ciudadanía por nacimiento y da un revés a Donald Trump, quien buscaba anularla. Colin Anhoy destaca los lazos entre Honduras y Estados Unidos durante la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense. Lamentables imágenes de decenas de ataúdes y cadáveres en Venezuela conmocionan al mundo. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 30 de junio. Yo voy a comenzar con algo que no sé, muchos van a decir, pero ¿por qué hace eso, Renato? En este momento en Telecadena 7 y 4 está jugando la selección de México contra Ecuador en el Estadio Azteca. Un partidazo de México. Está ganando 2-0. Acaba de comenzar el segundo tiempo. A nosotros nos interesa que miren el noticiero. Pero alguien dirá, ¿y por qué está anunciando Renato que en Telecadena 7 y 4 están pasando el partido de México contra Ecuador? Bueno, canal hermano, canal de la misma empresa. ¿Y qué más puedo hacer? El fútbol es tan emocionante y envolvente que aunque yo diga TN5 a las 9 de la noche, mucha gente se va a decidir por el fútbol. Y si es en un canal hermano, ¿por qué no lo voy a anunciar? Ahora, les advierto. ¿Quieren ver ustedes el partido México frente a Ecuador? ¿O quieren saber que desde mañana la energía eléctrica va a tener un ajuste hacia arriba de casi el 13%? Allá la gente que decida, ¿no? Claro que sí. Bueno, puede tener su ojito ahí en el marcador, cómo va el partido. Dos televisores, también estamos dos televisores. Y obviamente informarse. México se mantiene impecable desde el primer partido. Estábamos revisando que ha dejado a sus oponentes en cero y se sigue manteniendo así como líder del Grupo A. Así que nosotros también estamos en modo mundialista y pendientes, pero por supuesto manténgase informado. Y aunque esté en modo mundialista, si me dicen que la energía eléctrica me va a costar a partir de mañana casi 13% más, oíme, yo le paro bola, como decimos los hondureños, al bolsillo y dejo de ver un poquito el fútbol. Pero allá la gente, que la gente decida qué quieren. Porque esta es la noticia del día hoy en TN5 Estelar. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica oficializó esta tarde un nuevo ajuste tarifario del 12.48% que entrará en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio. Según la CREE, el incremento corresponde al tercer trimestre del año y tendrá un impacto directo en los usuarios del servicio eléctrico prestado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los abonados de la NE comenzarán a recibir facturas de energía más altas este mes de julio tras la aplicación de un incremento de 12.48% aprobado por la Comisión Reguladora de Energía y atribuido al encarecimiento de los combustibles y a la depreciación del lempira. El problema acá es que tenemos una empresa distribuidora que no nos garantiza los mejores precios a nosotros porque no tiene la capacidad de asegurar energía barata mediante contratos de largo plazo
porque depende mucho en combustibles fósiles, ya que no hay licitaciones competitivas. El precio del kilovatio subió de 5.32 a 5.98 lempiras, un incremento de 66 centavos por cada kilovatio, debido al mayor uso de la generación de energía térmica en momentos que el diésel se disparó en 74% y el búnker en 51%. El gobierno anunció que mantendrán los subsidios. Los hogares que consumen menos de 150 kilovatios no pagarán el ajuste, mientras que los que consumen entre 151 a 500 kilovatios tendrán un subsidio del 50% del incremento. La ley indica que este día se tenía que llegar a anunciar este incremento del 12%. Era mucho más, por cierto, pero se están haciendo todo el trabajo, todo el esfuerzo para que no se golpee de manera directa al pueblo hondureño. Sin embargo, el sector empresarial advierte que el incremento representa un fuerte impacto en los costos de producción, que se refleja luego en el precio de los bienes y servicios. Va a afectar un poco pues los costos pues de producción, también les va a afectar pues la sociedad pues se va a ver afectada por estos incrementos. El nuevo pliego tarifario estará vigente hasta el mes de septiembre y el desafío, advierten los expertos, es reducir la dependencia de la generación térmica para evitar que cada alza internacional en los combustibles termine pagándola el consumidor hondureño. Con este nuevo ajuste, la tarifa eléctrica ya acumula un incremento superior al 26% solo en los primeros 6 meses del año, un impacto directo en la economía de los hogares hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Tras 5 semanas consecutivas de rebajas en los precios de los combustibles, distintos sectores de la zona norte del país exigen que ese alivio también se refleje en el costo de la canasta básica, el transporte, los bienes y los servicios. Aseguran que las familias aún no perciben un beneficio real en su economía pese a la reducción en los carburantes. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Los sanpedranos ya exigen que comience el descenso en los precios de los productos que subieron a raíz de las alzas en los combustibles. El sector agrícola es uno de los más golpeados. Los campesinos piden empezar por revisar los fertilizantes, cuyo costo actual sigue asfixiando la producción nacional. Claro, se dispararon a una exorbitante al 200, 300% baja, pero imagínense cuando nosotros no reflejamos la rebaja. Una preocupación que comparte la dirigencia obrera. La canasta básica continúa por las nubes y a criterio del presidente de la FECITRAN es urgente una rebaja real para aliviar la economía de las familias, ya que con el costo actual el salario mínimo es insuficiente para cubrir la compra de los productos esenciales. Porque la gente ya no se está alimentando porque no gana lo suficiente. Imagínense, tenemos más de 2 millones de personas desempleadas y no ganan un salario, algunos que están con un subempleo, eso no ganan un salario para llevar comida a su casa. Con la rebaja de este lunes, los precios de los combustibles han descendido entre 14 y 15 lempiras. Sin embargo, este respiro aún es corto. Se pronostica que la tendencia podría arrastrar los precios hasta 100 lempiras, según el empresario Gerardo Meraz. Están obligados todos los rubros a que realmente pongamos nuevos precios precisamente para que no hagamos presión a la factura petrolera, sino que todo siga bajando de acuerdo a lo que realmente estábamos antes, que estábamos a 98, a 100 lempiras el galón. Entonces eso tiene que ir haciendo la presión hacia la baja. Por su parte, el sector del transporte de carga traslada la responsabilidad directa a los productores y comerciantes. Aseguran que ellos mantuvieron estables sus tarifas por kilometraje, pese al reclamo que hicieron en su momento. Yo le estoy diciendo categóricamente que nosotros no le hemos subido, y si nosotros le hubiéramos subido, estuviéramos tal vez de repente pensando en una baja, pero tampoco el diésel ha caído a donde tiene que caer, pero esa no es justificación de que no bajan los productos. Los productos los encarecieron quienes los están produciendo y quienes los están vendiendo, no nosotros. El gobierno de Honduras está en la obligación de velar
para que sus dependencias encargadas del control de precios vigilen que los precios bajen, así como subieron. Orly Martínez, Telenoticias. Y hay otro tema muy importante porque la gente se pregunta si el barril de crudo en el mercado internacional, el WTI o el Brent han bajado de precios, ¿por qué uno no lo siente en la compra de los carburantes? Miren que este es un tema afín. Varios funcionarios de la administración Adfura han aclarado que los precios de los combustibles no bajan con la misma rapidez con la que cae el petróleo, porque el valor que paga el consumidor no depende únicamente del crudo. También influyen los costos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, impuestos y los márgenes de comercialización. Además, las refinerías y las empresas suelen vender combustibles elaborados con petróleo comprados semanas antes, cuando los precios serán más altos, por lo que las reducciones tardan en reflejarse. En episodios como el conflicto en Medio Oriente, el que estamos viviendo ahora mismo, los mercados reaccionan de inmediato al riesgo de una interrupción del suministro y el petróleo sube rápidamente. En cambio, cuando la tensión disminuye y el crudo cae, las rebajas llegan de forma gradual, porque primero deben agotarse los inventarios adquiridos a precios elevados y confirmarse que la tendencia a la baja sea sostenida, evitando ajustes que luego deban revertirse. Por eso es que no va a tono cuando hay un conflicto, que sube el barril de crudo, se incrementan los precios de los combustibles, pero cuando comienzan a caer los precios del barril de crudo, hay que esperarnos un tiempito. Y aquí se nos ha dicho por parte de los importadores y del gobierno que tenemos que esperarnos al menos unos 6, 7 meses para que los precios vuelvan a tener el valor, que los combustibles vuelvan a tener el valor que habían antes de este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. La falta de consenso volvió a frenar la reforma energética en el Congreso Nacional. La discusión y aprobación del tercer y último debate quedó suspendida hasta después del receso legislativo, mientras la bancada del Partido Liberal anunció que no respaldará el proyecto en su redacción actual y que presentará una propuesta alternativa para reformar el sistema eléctrico nacional. La reforma energética tendrá que esperar. Ante la falta de consensos en el Congreso Nacional, el proyecto será sometido a su tercer y último debate hasta después del receso legislativo. Estamos claros que esto ya no va a ser hoy ni mañana, sino que queda para después del receso, pero seguimos trabajando para hacer posible esas reformas y salvar la NE. La bancada del Partido Liberal anunció que presentará un anteproyecto de reforma al sector eléctrico como alternativa al proyecto de ley general de energía que se discute en el Congreso Nacional, al considerar que la iniciativa oficial no resuelve de forma integral la crisis que enfrenta el sistema energético del país. Como partido, hacer una propuesta, una nueva propuesta, y someter la discusión en la Cámara del Poder Legislativo para su discusión, previo a una socialización adecuada del tema, porque hay que decirlo, no ha habido una socialización adecuada, no se han incluido todos los sectores. Por poner un ejemplo de uno de los sectores que no ha sido incluido, es el sector de la Asociación de Energía Renovable, y tienen que ver con la materia en la que estamos discutiendo. Los liberales aseguraron que su propuesta será socializada con distintos sectores del país, al considerar que una reforma energética de esta magnitud debe construirse mediante el diálogo y consenso. Queremos claridad. El Partido Liberal no está para hacer una oposición obtusa. El Partido Liberal no está para hacer una oposición sin sentido.
el Partido Liberal está para hacer una oposición constructiva. He hablado con algunos liberales y quieren pues sugerir algunos cambios en el dictamen en esta fase de discusión en su tercer debate, y si eso hace posible la aprobación de las reformas energéticas, qué bueno. Según el parlamentario nacionalista, no se entregan los bienes del Estado ni se privatiza la ENEM, pero aplaude que el Partido Liberal no se cierre ante la iniciativa de reformar el sistema energético del país. Sin embargo, en el Partido Nacional dicen que van a buscar más los consensos para robustecer más el apoyo a esta iniciativa. Están cabildeando para poder llegar a los consensos que sean necesarios para poder impulsar el desarrollo del país. El principal apoyar el gobierno del presidente Afura, porque resolver el problema de la ENE es un tema de país, es un tema que le beneficia al pueblo hondureño, es en beneficio de todos. Cabe recordar que el propio presidente Nasri Alfura ha realizado varios llamados a los diputados para que apoyen su iniciativa de reformar el sistema energético, un mayúsculo problema de Honduras. Mario Landa, Telenoticias. Durante su participación en un evento militar, el presidente Nasri Alfura imploró al Pleno del Congreso que aprueben las reformas energéticas para iniciar con el rescate de la estatal eléctrica. Si no nos ordenamos, no va a haber manera de que tengamos un futuro claro. Les pido a los diputados que nos den ese voto de confianza. Esto es importante para que podamos cambiar Honduras. Alfura reconoció que no solo basta con las reformas de energía para solucionar el problema, pero será el principio de ordenarlos, al tiempo de reiterar que Honduras no enviará ayuda a Venezuela. Yo estoy para cuidar Honduras, y yo lo dije ayer, que Dios me perdone. Venezuela va a tener mucha ayuda en muchos países. Y otros me dicen, es cierto, no mande nada, pero mande un contingente, pero eso vale dinero, un avión, un charter, mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras. Sobre la posibilidad de restablecer vínculos con Taiwán, el mandatario hondureño se limitó a señalar que el país debe buscar las mejores relaciones y que lo mejor le convenga al país. ¿Pudo evitarse la tragedia? Un informe preliminar revela los 3 factores que, según las autoridades, desencadenaron el fatal deslizamiento en Perisur. Los detalles y las posibles responsabilidades en minutos. Lo que comenzó como una necesidad personal terminó convirtiéndose en una oportunidad para transformar la vida de decenas de mujeres. JL Academy es un emprendimiento nacido en la zona central del país que hoy impulsa la capacitación, el desarrollo profesional y el empoderamiento femenino. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. La falta de ingresos de una madre soltera obligó a que este emprendimiento surgiera como una oportunidad inmediata para una valiente mujer. El emprendimiento se llama JL Academy. Este emprendimiento nace desde la necesidad de que fui madre soltera y poder solventar las necesidades de mi hijo. Diré que todavía no lo cumplo porque uno de mis sueños es que mi academia se convierta en una organización sin fines de lucro para poder ayudar a aquellas personas que no pueden pagar. El emprendimiento va más allá de ser un beneficio personal. Este ha servido para empoderar y capacitar a más mujeres de la región. Nosotros contamos con capacitaciones como es en el área de belleza, que es cabello, en el área de uñas acrílicas también y de barbería. Todo eso le ofrece JL Academy. Yo le diría que en los años he capacitado a más de 300 mujeres ya a nivel nacional, porque antes fuimos parte de una empresa muy reconocida que se dedica al tema de educación. Para accesar a sus eficientes servicios, usted puede encontrarla en sus redes sociales o llamándole al celular 99 93 70 83. He dado a conocer a través de mis redes sociales, nos pueden buscar como JL Academy y JL Studio, que también es mi estudio de belleza, que está ubicado en Taulaveco, Mayagua y también en Ciguatepeque. JL Academy es un emprendimiento que beneficia a muchas mujeres de la zona central. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela.
Concluye la primera mitad del año y el gobierno apenas ha ejecutado el 33% del presupuesto 2026 y de esto la mayor parte ha sido para pagar salarios, deuda y transferencias, mientras la inversión en infraestructura y servicios avanza a paso lento, señaló este martes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en su boletín económico de junio. En cuanto al presupuesto de la Administración Central, al cierre de junio se ha ejecutado apenas el 33% de los recursos disponibles. Una mayor inversión pública, especialmente en infraestructura, puede dinamizar la economía. Según el COEP, este bajo nivel de ejecución podría retrasar proyectos de inversión pública, limitar la generación de empleo y frenar la demanda de bienes y servicios, reduciendo el impacto positivo que el gasto del Estado debería tener sobre la economía. A este panorama se suma que la inflación interanual escaló a 6.09%, su nivel más alto en el último año, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles, señala el sector privado. El salario de un trabajador de maquila alcanza para comer, pero no para vivir. Esa es la principal conclusión de un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que advierte que el modelo de competir con mano de obra barata ya llegó a su límite. Señala que aunque Honduras paga uno de los salarios mínimos más altos del sector en Centroamérica, ese ingreso prácticamente se va solo en comprar los alimentos de una familia. El análisis de la UNAS sostiene que Honduras ya no puede competir únicamente pagando sueldos bajos. Por el contrario, plantea que para atraer más inversión y generar empleo se necesita mejorar la productividad, la capacitación de los trabajadores y la infraestructura del país. España volverá a exportar carne de cerdo a Honduras, pero bajo estrictos controles sanitarios. El acuerdo establece que solo podrán ingresar productos procedentes de zonas libres de peste porcina africana. Además, se mantiene la prohibición para la carne fresca o congelada, permitiendo únicamente productos cocidos, piernas y jamones curados con más de 6 meses, según SENASA. Lo que se ha revisado son los protocolos para ciertos productos. En este momento los que se han habilitado son los productos que llevan un tratamiento térmico o productos curados. Lo que se ha habilitado es productos que vengan cocidos o curados, como he mencionado, y bajo un protocolo que venga de zonas libres y que nos den las garantías sanitarias. Las autoridades recordaron que Honduras está libre de esta enfermedad, por eso se mantendrá una estricta vigilancia en las aduanas para garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad autorizados. En otra temática, 7 días después del fatal deslizamiento en las ofibodegas de Perisur, las autoridades presentaron un informe preliminar que identifica 3 factores como las principales causas de la tragedia. El documento atribuye el desastre a deficiencias en los trabajos de ingeniería, las condiciones climáticas y la vegetación existente en la parte superior del cerro, factores que desencadenaron el deslizamiento en el que murieron 3 personas. Lo tengo aquí en mis manos. El informe preliminar de la Alcaldía del Distrito Central determinó que la intervención humana, sumada a factores climáticos y vegetación, causó el desprendimiento en Ofibodegas Perisur, una tragedia que cobró la vida de 3 ciudadanos el pasado martes. La intervención humana como tal en el transcurso de todo este tiempo, porque han ido apareciendo otro tipo de edificaciones que han ido incrementando estos cortes, un corte que fue hecho sin ninguna medida de mitigación. El informe desglosa las variables para analizar otros cortes de tierra en la capital, centrándose en los ángulos de inclinación, obras de ingeniería y demás. Según los expertos, el documento funciona como un manual para que los trabajos no se efectúen desenfrenadamente. Andar cortando con una bulldozer o una excavadora a diestra y siniestra no es la manera de intervenir. Tenemos que tener la información técnica necesaria para tomar decisiones adecuadas. El edil capitalino declaró que no detendrá el desarrollo de la ciudad y al mismo tiempo explicó que el informe no prohíbe los cortes de talud, sino que obliga al cumplimiento de medidas para prevención de desastres. Se puede construir, pero en los lugares donde corresponda esa construcción tiene que ir acompañada de planes de mitigación, de obras de mitigación para salvaguardar la vida humana. Para mantener la operatividad de los negocios que rodean el Cerro de la Cañada, es obligatorio invertir en obras de mitigación. De acuerdo con estimaciones preliminares del fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles, los trabajos de estabilización técnica superarían los 50 millones de lempiras de los empresarios del sector.
Según los expertos, reparar este fragmento costaría cerca de 10 millones de lempiras. Elías Acosta, Telenoticias. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita apoyo para los hondureños afectados por la finalización del estatus de protección temporal TPS. En el documento, el mandatario reconoce que el TPS tiene carácter temporal y pide establecer un periodo adicional de transición claramente delimitado, que permita a los beneficiarios buscar alternativas migratorias legales, organizar sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales y preparar un eventual retorno de manera ordenada y segura. Asfura advierte que una cancelación abrupta del programa podría afectar a decenas de miles de hondureños, provocar separación de familias, pérdida de empleos e impactos económicos tanto para Honduras como para Estados Unidos. También solicita que durante la transición se mantengan temporalmente las autorizaciones de empleo. Además, propone la creación de una alianza Honduras-Estados Unidos para el empleo, la inversión y la seguridad compartida, orientada a impulsar inversiones, fortalecer el comercio bilateral, promover proyectos de nurturing, desarrollar infraestructura logística y energética y crear programas de certificación laboral, acceso al crédito y apoyo al emprendimiento para los hondureños que regresen al país. Finalmente, el presidente plantea la conformación de un equipo bilateral de alto nivel para dar seguimiento a estas iniciativas y afirma que Honduras está preparada para presentar una cartera priorizada de proyectos de inversión y mecanismos de ejecución conjunta. Como lo escuchan ustedes, el presidente Afura está pidiendo a Estados Unidos una transición ordenada para hondureños afectados por el fin del estatus de protección temporal. Este miércoles, en Frente a Frente, sobre toda esta temática, el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, después que una semana previa a las elecciones, el presidente Trump le pidió a los hondureños que votaran por el presidente Asfura y que él mismo dice que contribuyó a que ganara el candidato del Partido Nacional, muy poco respaldo se ha visto de Washington para Asfura. Entiendo que el presidente Afura hoy ha tomado la decisión de enviar esta carta al secretario de Estado Marco Rubio y decirle, así como pidieron que yo ganara ahora, ayúdennos. Es parte de la temática de Frente a Frente este miércoles con el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, a propósito de Estados Unidos. En el marco del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos, la embajada de esa nación acreditada en el país lo conmemoró con una ceremonia en compañía de invitados especiales. Los actos fueron presididos por la encargada de negocios Colin Annie Hoy, quien resaltó que el comercio y el respeto mutuo siguen siendo los pilares fundamentales del vínculo de Estados Unidos con Honduras. Mucho más que actuando por separado. Entre los Estados Unidos y Honduras durante 250 años, la diplomacia estadounidense refleja una idea sencilla, pero poderosa. Cuando los países trabajan juntos, pueden lograr mucho más que actuando por separado. En lo personal, me siento muy afortunada de estar nuevamente en Honduras celebrando el Día de Independencia de los Estados Unidos. Uno de los mayores privilegios del servicio diplomático es la oportunidad de construir amistades y alianzas duraderas. Durante el evento, el presidente Narri Afura extendió sus felicitaciones y reafirmó los lazos de hermandad y la búsqueda de beneficios recíprocos para ambas naciones. En nombre del pueblo hondureño y el mío propio, el agradecimiento por la cooperación de los Estados Unidos de América que nos brinda en todos los planos, y reitero que compartimos principios de democracia, de intereses en común y buscar beneficios recíprocos para ambas partes.
Las autoridades de ambos países coincidieron en que la cooperación mutua se seguirá fortaleciendo en los próximos años, enfocándose en generar nuevas oportunidades de desarrollo e inversión en el territorio nacional. Y siempre con Estados Unidos. Luego de que la Corte Suprema de ese país frenara el decreto impulsado por Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento, expertos en Honduras consideran que la decisión brinda tranquilidad a miles de familias migrantes. A su juicio, el fallo mantiene vigente la protección que otorga la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense a los niños nacidos en ese país, incluidos los hijos de padres hondureños. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó anular la ciudadanía por derecho de nacimiento que pretendía restringir mediante una orden ejecutivo el presidente Donald Trump, expertos en temas migratorios indican que era lo que esperaban, tomando en cuenta que la 14ª enmienda de la Constitución de ese país así lo estipula desde 1868. Destacan que el fallo genera tranquilidad en miles de inmigrantes hondureños y de otras nacionalidades. Claro, porque todo esto entra en una zozobra. Imagínese un compatriota indocumentado y tener también esa incertidumbre que qué iba a pasar con su hijo recién nacido, si iba a obtener este beneficio. No, claro, eso moralmente afecta, psicológicamente afecta. Muy bien también por las personas que han logrado mantener este estatus. Y aquí lo que me imagino yo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos es replantear esta figura para, por medio de su Cámara de Representantes, colocar alguna moción, para que pueda ser trastocada esta Constitución. Estamos hablando de la enmienda 14. Según representantes de organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, muchos hondureños se mantenían a la expectativa previo a esta resolución que hoy celebran. Porque esto tiene que ver con el tema de los derechos, derecho internacional, ¿verdad?, para la niñez, ¿verdad?, el derecho a una nacionalidad que tienen los niños y niñas, ¿verdad?, es muy importante. Entonces, pues eso nos alegra mucho que el derecho realmente internacional está siendo respetado. Para el coordinador arquidiocesano de la Pastoral de Movilidad Humana, el que se mantenga la ciudadanía por derecho de nacimiento garantiza un trato digno para miles de hijos de hondureños que nacieron en los Estados Unidos, pese al estado irregular de sus progenitores. Y eso obviamente va a traer un beneficio en miles de niños y jóvenes que han nacido en aquel país y que pues tienen esta condición de ciudadanos, lo cual les da acceso a la salud, a la educación, a muchos temas de interés social y sobre todo sus familiares que tal vez irregulares, pero por la razón de sus hijos podrían tramitar, digamos, una residencia en aquel país. Indican que esta es una buena señal en medio de que aún no hay un ambiente favorable por el que abogan para los tepecianos, junto a otras acciones y decisiones en favor de la condición migratoria de miles de compatriotas. Este martes, antes de abandonar temporalmente sus cargos en el Consejo Nacional Electoral, las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López brindaron un reporte detallado sobre lo ocurrido en el proceso electoral 2025. La consejera Ana Paola Hall anunció que en las próximas horas entregarán al Ministerio Público un informe de unas 2,000 páginas que incluye nombres y apellidos de quienes ordenaban y quienes seguían instrucciones para detener el proceso electoral. Entre el informe y los anexos suman más de 2,000 páginas. Ya podrán comprender la razón del nerviosismo del sector que hoy no se encuentra sentado entre ustedes. Se entregarán en las próximas horas, antes de que las suscritas pasen a otras funciones por las cuales parece que también estamos siendo atacadas. Pero como último acto responsable para demostrar la verdad con hechos y no con narrativas, esta noche entregaremos ese informe a las autoridades correspondientes. Que se haga justicia. Por su parte, la consejera Cosette López denunció que el Partido Libre fomentó un discurso público de odio y ataques en su contra con el fin de deslegitimar las decisiones tomadas por el órgano electoral. Durante los meses más oscuros de 2025, ese miedo sembrado desde antes se convirtió en una atmósfera densa que se metía por debajo de las puertas de cada hogar.
Quien me sabe, lo escucha, porque ese miedo llegó a sus hogares. Yo decidí no esconderme. A pesar del asedio y de las feroces campañas de odio, seguí yendo al supermercado, al banco, a caminar entre la gente de a pie, que es a la que yo pertenezco. De forma preliminar se conoce que Ana Paola Hall asumiría como la nueva embajadora de Honduras en España, mientras que Cossette López sería la representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por un periodo de 1 año. Bueno, se nos vienen meses agitados. Escuchaste a Ana Paola Hall, es un informe de más de 2.000 páginas, dice, donde relatan todo lo que hicieron los que no estaban hoy sentados ahí donde presentaron este informe. Este informe que no está en digital, que se lo van a entregar al Ministerio Público, pero que supuestamente denuncian, porque es lo que se hace, presentar ante el Ministerio Público la denuncia de todos aquellos actores que interrumpieron o querían boicotear el proceso electoral del 30 de noviembre del año anterior. Por eso te digo, se nos avecinan meses agitados. Primero el Ministerio Público a revisar toda la información que les transmiten las 2 consejeras electorales, siguen siendo consejeras porque no han sido juramentados todavía por el Congreso los sustitutos de ellas. Porque también hay otra arista, con conocimiento de causa. Es inminente el requerimiento fiscal contra quienes formaron parte de la comisión permanente en el Congreso que presidió Luis Redondo. Y en principio tengo entendido que es un requerimiento no solo contra la comisión permanente, sino contra los diputados que votaron a favor. Recuerdan ustedes esa sesión para un reconteo de votos. Miren ustedes, ojalá que simultáneamente a todo esto de producirse, de materializarse, el país no pierda de vista el gran desafío que tiene: reducir la pobreza, políticas públicas capaces de generar condiciones económicas para la inversión, que buena parte tenga empleo y empleo de calidad, con buen salario, con salario de calidad. Que no nos olvidemos de que tenemos pendientes un problema en la sanidad pública enorme, hospitales que siguen con los mismos problemas de siempre, aunque se haya hecho algo no suficiente. Lo electoral pasará factura. Pasará factura. ¿Cómo? No entendemos, no es que no entendemos, no sabemos cómo. Pero que no perdamos de vista que el país necesita crecer económicamente. Políticas públicas claras que nos permitan atraer inversión para generar empleo, para crear riqueza y distribuirla entre quienes más la necesitan. Así que atentos al panorama político electoral que se nos viene en los próximos meses. No se terminó ni de acomodar en la silla de política limpia cuando ya se le encomendó la tarea de guardarle la silla a Cossette López en un pleno interino del CNE, que de inmediato dará apertura para la socialización de las reformas electorales, las cuales asegura deben construirse sin responder a cálculos políticos. La mayoría de las reformas que se puedan dar tienen que responder a aspectos técnicos y no a cálculos políticos, y precisamente por eso es la importancia de abordar eso este año, porque a la medida que nos vamos acercando a un futuro proceso electoral, se empieza a pensar en el cálculo y no en la practicidad ni en el tecnicismo técnico electoral. A partir de julio, Fuentes integrará el órgano electoral junto a la liberal Aitza Zelaya y el suplente Carlos Cardona, quienes harán su parte del trabajo poniendo sobre la mesa todas las experiencias pasadas para traducirlas en reformas, aunque al final la voluntad debe mostrarle el Congreso, indicó. El primer semestre del 2026 cerró sin avances en materia electoral, más allá del permiso especial a las consejeras López y Hall para incorporarse al servicio exterior. Cuestiona este analista, quien no oculta su preocupación
por el verdadero poder de decisión que tendrán los consejeros interinos. Y si las decisiones que tomarán los interinos serán respetados por los dueños de los cargos cuando estos regresen. De no ser así, solamente van a estar calentando una silla para que la encuentren calentita cuando vuelvan los otros. Todo apunta a que el 2026 irá sin reformas y Antonio Rivera Callejas deberá renunciar a su cargo como presidente de la Comisión Electoral, como lo prometió si al finalizar el año no había cambios, ironizó León, en vista que no se prioriza el debate sobre la ciudadanización de las mesas ni la segunda vuelta. Y es que después de la crisis electoral del 2025, todos pensaron que los nuevos liderazgos partidarios buscarían fortalecer el sistema electoral para que la historia no se repita. Pero la realidad hasta ahora parece ser otra, según el director de Macrodato. En este momento deberíamos de estar hablando ya de temas concretos y no nada más de espejismos que se han formado alrededor precisamente del Consejo Nacional Electoral. El plan es que las reformas sean aprobadas en 2026 para ser ratificadas en 2027. No obstante, alterar ese cronograma sería cerrarle la puerta a elecciones con nuevas reglas en el 2029. Si el Congreso Nacional alcanzó la mayoría calificada para elegir a un nuevo fiscal general, al presidente de la Corte Suprema de Justicia e incluso para otorgar permisos a las consejeras salientes, no debería haber problemas, según los analistas, para conseguir los 86 votos que permitan el fortalecimiento del sistema democrático. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La Policía Militar del Orden Público recibió este martes el mayor refuerzo logístico de los últimos años, con la incorporación de 342 nuevas unidades, entre 200 vehículos y 142 motocicletas, que fortalecerán su capacidad de respuesta en todo el territorio nacional. Las nuevas unidades serán destinadas a operaciones de seguridad ciudadana, prevención del delito y combate a estructuras criminales, en lo que las autoridades califican como una inversión estratégica para modernizar la capacidad operativa de la Policía Militar del Orden Público. El exjuez Marco Vallecillo abandonó la prisión preventiva por decisión judicial. Tras pagar una fianza millonaria, afrontará el proceso penal en libertad mientras la Corte de Apelaciones resuelve los recursos pendientes en su caso. Supuestamente estaba investigado. El ex juez Marco Vallecillo recuperó su libertad después de que el Tribunal de Sentencia declarara lugar la revisión de medidas cautelares en cumplimiento del fallo emitido por la Sala de lo Constitucional. Vamos a esperar nosotros la resolución de la Corte de Apelaciones, en donde se pronuncie sobre el antejuicio que ya había sido previamente analizado por ellos y que según la misma sentencia es de forma incorrecta. El tribunal aceptó una fianza de 1 millón de lempiras y le impuso medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente y la prohibición de comunicarse con los demás imputados del caso. No habían valorado todos los medios de prueba que había presentado la defensa en cuanto a un arraigo para poder ser escuchado en libertad. Y esto es lo que establece la Corte, que lo ordena, que debe de revisar todas sus actuaciones y obviamente dar la sentencia correspondiente, que no debe de ser más, como lo establece en la sentencia, la nulidad absoluta de todo lo actuado. El fallo se produce mientras la Corte de Apelaciones deberá emitir nueva resolución debidamente motivada sobre el recurso presentado por la defensa, tal como ordenó la Sala de lo Constitucional en el amparo otorgado la semana anterior. Ahí le armaron un expediente. Ahí hay un falso positivo, que hay que decirlo. Yo no mantuve una amistad manifiesta con él, ni lo conocía. Pero desde un principio nos dimos cuenta que el debido proceso se estaba violentando. Rindió una caución de 1 millón de lempiras, no puede tener ningún tipo de comunicación con los otros coimputados. El Ministerio Público todavía no ha informado si impugnará la decisión del tribunal o si adoptará alguna otra acción procesal adicional. Una pareja fue asesinada a balazos este martes dentro de su vivienda en el barrio Buenos Aires del municipio Dulce Nombre de Culmí Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Ronald Vanegas y su compañera de hogar Idalia. Según las primeras investigaciones, varios hombres armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra la pareja. La DPI inició las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.
Durante años, las mujeres han sido las principales víctimas de la violencia en el país. Ahora las autoridades advierten de otra preocupante realidad. Cada vez es más frecuente su vinculación con estructuras del crimen organizado. Para los especialistas, esta situación refleja el avance de las redes delictivas y expone a más hondureñas a una espiral de violencia y vulnerabilidad. Una madre y su hija fueron capturadas en Namasihue, Choluteca, tras decomisarles 154 paquetes de supuesta cocaína ocultos en el vehículo en el que se transportaban. El caso podría parecer aislado, pero para las autoridades refleja un fenómeno cada vez más frecuente: el aumento de mujeres involucradas con el crimen organizado, ya sea por voluntad propia o por coerción. Las femeninas están integrando en este caso estructuras criminales y están participando de manera directa en estos hechos, ¿verdad?, tan lamentables. ¿De qué forma están participando las mujeres ahora? Están de forma directa, licenciada, en donde están ellas traficando directamente, o también están siendo capturadas al momento de que están haciendo venta de la misma droga o están haciendo extorsión. En el Observatorio de la Violencia explican que las mujeres también son utilizadas para trasladar drogas y servir como informantes. Esta experta atribuye el fenómeno al reclutamiento afectivo y la dependencia económica ante la falta de oportunidades. Precisamente por la vulnerabilidad socioeconómica que tienen las mujeres. Muchas mujeres de ellas son madres, jefas de hogar, hombres irresponsables que dejaron a muchas mujeres solo con sus hijos y ellas tienen que buscar qué hacer. Las reclutan enamorándolas para que desarrollen una actividad delictiva. Según la Policía Nacional, en lo que va del año, la Dirección Policial de Investigaciones ha remitido al Ministerio Público 49 expedientes contra mujeres por delitos como tráfico de drogas, extorsión y homicidios. Sin embargo, los expertos advierten que mientras esta problemática aumenta, no debe perderse de vista otra realidad. La mayoría de las mujeres asesinadas en Honduras no tenían vínculos con la criminalidad, sino que fueron víctimas de la violencia de género y del machismo que aún persiste en el país. Alrededor de un 70% son realmente femicidios, es decir, que son asesinadas por una persona relacionada de una u otra forma sentimentalmente. De ese 30%, otro porcentaje es precisamente por estar en asuntos delictivos. El fenómeno plantea un reto para el Estado. No basta con golpear las estructuras criminales. También deben evitar que más niñas y mujeres sean reclutadas e instrumentalizadas para delinquir, sin bajar la guardia frente a los femicidios y la violencia de género que siguen marcando la realidad de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, otro tema de interés. El embarazo en niñas menores de 14 años no solo enciende las alertas por sus consecuencias sociales y de salud. Ahora, el Ministerio Público advierte que los padres o tutores también podrían enfrentar responsabilidad, fíjense bien, podrían enfrentar responsabilidades penales si omiten denunciar o permiten relaciones que la ley considera delictivas. Las autoridades aseguran que el objetivo es fortalecer la protección de la niñez y frenar una problemática que sigue dejando decenas de víctimas en el país. La advertencia ya está sobre la mesa. El fiscal de la niñez, Fernando Moreno, anunció que los padres o responsables de menores de edad podrían enfrentar procesos judiciales bajo la figura jurídica de omisión del deber de denunciar si permiten relaciones que deriven en embarazos de niñas entre 12 a 14 años de edad. Padres de familia que permiten noviazgos de sus niñas de 11, 12, 13 años y luego salen embarazadas y luego los padres se atreven a llevarlas hasta el centro de salud a un control. Nosotros estamos procediendo contra ellos y estamos procediendo contra las personas que están manteniendo relaciones con estas niñas y estamos al final sacando órdenes de captura contra los papás. El fiscal detalló que el Ministerio Público puede intervenir formalmente cuando los tutores de una menor de edad omiten denunciar o permiten la relación con un hombre mayor de edad con una menor de 18 años. Se exceptúa si el hombre es menor de edad y no hubo violencia. Tanto la persona, el hombre que agrede a la niña, como también los padres incurren en delito del deber de omisión del deber de denunciar, ya que es una menor de edad. Ellos deben de ser garantes del respeto a los derechos de la niñez.
Las autoridades insisten en que la medida no busca criminalizar a las familias, sino frenar una problemática que sigue afectando a las niñas. Según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en 2025 se atendieron 115 casos de embarazo adolescente y 213 de abuso sexual. Y en lo que va de 2026 ya se reportan 62 embarazos y 78 casos de abuso sexual. Padres de familia, cuiden a sus hijos, entiendan que ellos no pidieron nacer, que ustedes lo trajeron al mundo y tienen ustedes una gran responsabilidad de cuidar ese tesoro. El artículo 249 del Código Penal de Honduras establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es considerada violación, aun cuando exista consentimiento, y se castiga con penas de entre 9 a 13 años de prisión. Bueno, hace algunos minutos transmitimos la información sobre el informe que hoy han presentado las consejeras electorales, porque siguen siendo consejeras electorales hasta tanto no sean juramentados las otras personas y las sustituyan, Cosette López y Ana Paola Hall. Y Ana Paola Hall dijo que en las próximas horas enviarán un informe de 2.000 páginas a las consejeras, al Ministerio Público de la gente que atentó contra el proceso electoral de noviembre de 2025. Así es, quien daba órdenes y quien seguía las instrucciones. Parece que se da por aludido Marlon Ochoa, que fue miembro del Consejo Electoral y acompañó como propietario a Ana Paola Hall y a Cosette López. Y en sus redes sociales y por la libre emisión del pensamiento y el equilibrio de TN5 Estelar y de Televicentro, damos lectura a la reacción de Marlon Ochoa. Goodbyes, compañeras, que disfruten sus vacaciones bien pagadas y con protección diplomática. Puede que momentáneamente hayan podido comprar su impunidad por el apoyo del hegemón, pero el pueblo no olvida que la narcodictadura son ustedes. Su condena será el repudio popular por ser las alumnas superadas de la curva de Babson y las autoras de las únicas elecciones en la historia en que se declararon presidente, diputados y alcaldes sin contar los votos y actas en su totalidad. Gastaron 6 meses y quién sabe cuántos millones de lempiras más en un intento por borrar los audios y la memoria de su monumental fraude. Salieron con las mismas mentiras recicladas, tuvieron menos sintonía que el partido Jordania-Argelia, entregaron el país a los poderes fácticos que hoy se reparten la NE y las exoneraciones en pago. A través de mis redes sociales estaré refutando una por una las calumnias proferidas contra mí, contra mi equipo y contra el gobierno de Libre. Así está la situación. Es la manera como reacciona Marlon Ochoa, que integró el Consejo Nacional Electoral. Hoy las dos consejeras, Ana Paola y Cosette, han dicho que van a presentar un informe que es prácticamente una denuncia ante el Ministerio Público de toda la gente que boicoteó el proceso electoral de noviembre. Y bueno, Marlon Ochoa reacciona de esta manera. Por eso les dije hace algunos minutos, lo que se nos avecina será una tormenta electoral que ojalá no opaque las promesas de Narria Fura de que lo principal en Honduras, entre otras cosas, es crear condiciones para la inversión, generar empleo y cambiar las condiciones de vida de los hondureños. O sea que tendremos un panorama político, electoral y económico, y ojalá que esto último se tome en cuenta, agitado en los próximos meses. Muerte de una mujer tras la mordedura de una serpiente barba amarilla y los recientes ataques a otras 2 personas, entre ellas una menor de edad, encendieron las alarmas en el país. Ante ese escenario, la Coalición Ambiental de Honduras urgió a las autoridades a abastecer de inmediato los centros asistenciales con suero antiofídico para evitar nuevas muertes. La muerte de Darlene Hércules ha conmocionado a Choloma. Era madre de 3 pequeños y falleció tras la mordedura de una barba amarilla.
Pese a que en redes sociales se denunció negligencia por parte del Hospital Mario Catarino Rivas, su director salió al paso para explicar lo sucedido. A ella se le atendió, se le recibió en la emergencia, pero en el momento en el cual se le recibe ella no tiene ningún signo de alarma, solo está la mordedura. Se le hicieron sus laboratorios y los laboratorios estaban dentro de límites normales. En el presente mes al Hospital Mario Catarino Rivas han ingresado 3 pacientes mordidos por serpiente. Entre ellas, Darling Hércules, una mujer que fue dada de alto, y también una menor que se recupera tras ser mordida por una cascabel en Comayagua. La trajimos a Lloro y de Lloro lo trasladaron para aquí, para el Catarino. No tenían medicamento específico para la picada de la culebra. El cascabel centroamericano figura entre las culebras más peligrosas de Honduras. Es la que mordió a la niña. La barba amarilla ocupa el segundo lugar. La aparición de estos reptiles obedece a la invasión de sus espacios, según este estudioso en serpientes. Nosotros estamos invadiendo también el territorio de las serpientes y consideremos que en Honduras hay serpientes de importancia médica, serpientes venenosas, como la cascabel, como el barba amarilla, que son serpientes que pueden llegar a ser mortales si la persona no se atiende. La Coalición Ambiental de Honduras declaró urgencia nacional por la falta de suero antifídico para el trato de las mordeduras de culebra. En ese sentido, el director del Hospital Mario Catarino Rivas indicó que existen en la bodega central de salud, pero no todos los centros médicos cuentan con el antídoto. No podemos comprar en grandes cantidades porque la verdad es que nosotros no tenemos frecuentemente mordeduras de serpiente. No es que se ha elevado la cantidad de mordeduras de serpiente, no. Estamos dentro de los casos que esperamos recibir siempre. La recomendación que hacen los expertos en serpientes es principalmente la prevención y así evitar una mordida de culebra. Orly Martínez, Telenoticias. La Coalición Ambiental de Honduras calificó como una crisis silenciosa la falta total del suero antiofídico en el sistema de salud público, advirtiendo que esta carencia pone en riesgo mortal a miles de personas en las zonas rurales y productivas del país. Ante las mordeduras de serpientes venenosas como la coral y la cascabel, la organización exigió al gobierno la compra inmediata del antídoto, así como el diseño de un presupuesto permanente para abastecer de manera urgente los hospitales y centros de salud de mayor riesgo. El Hospital Materno Infantil habilitó la unidad de cuidados intensivos neonatales tras una remodelación que permitirá ampliar su capacidad de 8 a 19 incubadoras con monitoreo digital. Esta expansión busca atender la alta demanda del centro asistencial donde cada año 3.000 bebés nacen con complicaciones graves de salud. La unidad de cuidados intensivos neonatal estaba albergando 8 cupos que son los de mayor complejidad para el manejo de ventilación mecánica. Esta nueva unidad de recién nacidos tiene 19 cupos que van a ser utilizados no solo por los que nacen aquí en el hospital, sino que a nivel nacional como un hospital de referencia de tercer nivel. El nuevo espacio está dotado con equipos de última generación que incluyen ventiladores mecánicos, rayos X portátiles y sistemas de gases medicinales. Y Honduras cerró este martes la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2026, sin recuperar la cobertura del 95% que mantenía antes de la pandemia. De los más de 2.5 millones de hondureños que se esperaba inmunizar, más de 1 millón quedó fuera de la meta, manteniendo vulnerable a la población, especialmente a los niños y a otros grupos de riesgo frente a enfermedades como el sarampión, la tosferina y la influenza. No alcanzamos coberturas óptimas de vacunación. Con esas palabras, las propias autoridades sanitarias reconocieron que la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación no cumplió su principal objetivo. De los más de 2.5 millones de hondureños que se esperaba inmunizar, más de 1 millón quedó fuera de la meta,
a pesar que la campaña se extendió en 2 ocasiones. Indiferencia de la población, la vacuna está disponible, tenemos todas las vacunas gratuitas en todos los establecimientos de salud. Este fin de semana anduvieron todas las vacunadoras en las comunidades, me consta, pasaron por mi casa, por mi colonia, anduvieron buscando las familias hondureñas para vacunarlas. Lo que necesitamos es que busquen la vacuna, es indiferencia de la población. Honduras continúa con una cobertura cercana al 70%, muy lejos del 95% que mantenía antes de la pandemia y que los especialistas consideran necesario para reducir el riesgo de brotes. Nosotros solo nos impresionamos con cuando vienen estos brotes grandísimos, pero como la amenaza del sarampión, tosferina, pero hay otros niños que mueren de meningitis diariamente porque no tienen su vacuna. Las bajas coberturas ya comienzan a reflejarse en los servicios de salud. En el Hospital Escuela han aumentado las atenciones por enfermedades prevenibles como la tosferina, una infección que este año ya ha provocado 14 fallecimientos. Obviamente después del COVID hay cierta renuencia a nivel mundial de lo que es la vacunación, pero es la única forma que hemos comprobado que se han erradicado enfermedades como la viruela. Ahora el reto para la Secretaría de Salud ya no es extender una jornada, sino cambiar la estrategia para recuperar el blindaje epidemiológico que Honduras perdió tras la pandemia. Las vacunas están disponibles, pero el reto sigue siendo llegar a quienes no acuden a los centros de salud. Sin una búsqueda activa, la brecha de cobertura difícilmente se cerrará. Carolina Martínez, Telenoticias. Y ahora vamos con el fútbol. ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! Cada jornada se generan más expectativas y la gente más metida. ¿Sabes qué? En uno de los partidos de hoy, la FIFA anunció que los estadios han recibido 5 millones de espectadores. Y siendo el mundial más caro de la historia. El mundial más caro en cuanto a entradas, sí, pero el mundial que más ha asistido la gente. Claro, son 3 países. México, Canadá y Estados Unidos. Es el mundial con más afluencia, es el mundial que ha roto las audiencias televisivas que nunca fueron a favor del fútbol que practicamos nosotros en Estados Unidos, pero hasta los mismos Estados Unidos están rompiendo récord de audiencia con el fútbol de la FIFA en un país donde domina el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol. No, es un mundial espectacular que genera expectativas. Tú me estabas comentando hace algunos minutos que las selecciones que no pasaron los 16avos de final han sido recibidas con abucheos en sus países. Bueno, se destacó en redes sociales el recibimiento que tuvo Corea del Sur. Los abucharon, le gritaron. ¿En redes? En redes sociales. No sé si lo certificamos. No sí, en redes sociales, que es algo bastante común que se da en el país. No lo he visto en periódicos deportivos así de respeto. Pero bueno, puede ser. Vamos a buscarlo, vamos a ver. Puede ser. Quien está arrasando con algo impecable en su camino en este mundial es México. México. Y es que ha dejado en 0 el marcador de su contrincante, porque hoy también se repite contra Ecuador. 2-0. Lleva 4 partidos, sí. No es el quinto partido ansiado de México, no es el quinto partido ansiado. Miren los programas deportivos, pero lleva 4 partidos, 3 del grupo y 1 de los 16avos de final. Ahora vienen los octavos y no ha recibido un gol y jugando bien. Sí, miren, México-Sudáfrica 2-0, México gana, México 1-0 contra partido Corea del del Sur. Del grupo, México 3-0 con República Checa, también 3-0, o sea, ha goleado y ha dejado en 0 su portería. El marcador, su portería, y hoy también se repite con Ecuador. Va impecable liderando su grupo A. Ay, me alegra por México. Yo amo a México, sí. Y además le doy gracias a México porque cuando hemos tenido tragedias es uno de los primeros países que está con nosotros. Yo amo y le tengo un afecto a México y me encanta que esté haciendo este mundial. Y ojalá que siga adelante, que ya pasó a los octavos, que llegue a los cuartos, al ansiado 5.º partido y si es posible que llegue a las semifinales. Igual le deseo éxito a Estados Unidos y a todos los equipos del continente, ¿no? A todos los equipos del continente. Bueno, México ganó 2-0 hoy a Ecuador. Y tiene razón. He visto los videos donde cuando llegan al aeropuerto de Seúl, abuchean a los jugadores de Corea del Sur.
qué diferencia cultural con Japón, que los despidieron con aplausos en el partido de ayer contra Brasil, donde pues lamentablemente ya salieron de la... Digo lamentablemente porque era una... Y hay gobiernos que han pedido después de que sus elecciones no clasificaron, no pasaron a la siguiente ronda, que se haga una investigación para hacer una reingeniería en el fútbol. Así es el fútbol. Fútbol pone loco hasta algunos gobiernos. Bueno, seguimos en modo mundialista. Usted manténgase informado siempre a través de las plataformas digitales de Televicentro y Emisoras Unidas. Llegamos al final del noticiero. Y de los canales abiertos de Televicentro, el 5, el 7, el 3. Estamos en pleno mundial de fútbol y seguimos este miércoles.